Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte pues vamos a cambiar el tema y vamos a centrar a otro de los temas que tenemos para esta mesa, y es la decisión del Tribunal Supremo sobre la sentencia del pago de los impuestos de las hipotecas. A esta hora de la noche tengo en la cabeza como un bombo referido al Tribunal Supremo, y ya comentamos otras veces que uno se harta de escuchar comentarios de todo tipo. Al final, a mí me parece, modestamente lo digo, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que aquí, pues Fernando, que es especialista en esto, pues lo podrá explicar bien, ¿no? Pero no entiendo que un tribunal, creo que era la sesión tercera, me corrige, que dicta que corresponde a los bancos pagar los gastos de las hipotecas y demás, y luego se paraliza, se reúnen, y cuando, creo que 2 días seguidos, a una hora introspectiva se vota, y un tal Díez Espino, creo que se llama, o Díez no sé qué, sí, iba 14-13, o sea que era el empate, y en voz alta dice que para que no haya empate, él vota por la parte para favorecer a los bancos. Pero lo que no entiendo es si ya se dictó una sentencia, como el propio Supremo... Sí, pero vamos a la que decía eso. ¿Cómo es que se la envaina? Y luego hacen el paripé que hicieron para hacerlo de esta manera. Según los comentarios de los periodistas que lograban acercarse, dice que aquello era caótico pero dentro de los jueces, entre ellos, porque creo que las mayores protestas eran de los propios jueces. Yo escuchaba ayer que otras sesiones, otros tenían, o sea, me corrija, hay una parte penal, una parte, pues que otras a lo mejor tenían más jueces y otras menos jueces. En esta creo que eran 31 y se quedaban en 24. 28. Sí, pues correcto. Pero al final votaron 24. 24 años, no, 28. 28. Tenía que venir a la escuela. Lo que quiero decir es que a las personas como yo, ignorantes totales en este tema, nos sorprenden este tipo de cosas. Antes hablábamos de la justicia, hablábamos de creer en ella, pero de siempre, de chiquitito, nos decían que el mejor maestro era el ejemplo. Y si este es el ejemplo que tenemos de la justicia, mañana estamos. Hablamos de la independencia de la justicia. Hay que poner un vigilante a esa justicia. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién custodia ese tipo de cosas? Porque hay 3 o 4 asociaciones de la magistratura, me parece. Sí. Está la EPM, los jueces por la democracia y 2 más. Y claro, me imagino que ellos, aunque no sean políticos, sí que tienen un criterio para un lado o para otro. Lo que no tiene nombre es... Indirectamente están vinculados a los partidos políticos. Claro, pero el Carlos Leme, y siempre que estas cosas quiero que me las corrijan, creo que ni siquiera era juez en eso, sino era profesor el que era el Díez Picasso, el que fue hasta el otro día, al decir, fue profesor de una universidad de eso que dependía de los bancos. Luego vengo yo a administrar justicia, o sea que no le echo de comer a la mano, o sea, le piso la mano al que me da de comer, o sea que no lo entiendo. Yo, para mí, de verdad, es una vergüenza, es un escándalo, y luego cómo se quitan de arriba los paquetes, que el problema no es de ellos, el problema es de otros. Yo de verdad pido luz, taquígrafos no, porque tenemos montones, pero sí luz en este aspecto de cosas, ¿no? Y yo porque estoy en un mundo oscuro y espero que tú pues me ilustres, ¿no? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Y que ha producido perplejidad, irritación e indignación en la ciudadanía, ¿no? Porque efectivamente cuando uno habla de justicia, ¿no? Y sobre todo en el sistema continental español, ¿no? Que los jueces hablan por la boca del Parlamento, ¿no? Del legislador, frente a los jueces del sistema anglosajón que crean derecho, ¿no? A través del precedente judicial, pues se supone que los jueces tienen que ser neutrales, objetivos, científicos, al servicio de la sociedad. Y de hecho el artículo famoso 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo, ¿no? En esta época de la posverdad, que es un tema peligrosísimo en la medida en que las mentiras es lo que vale, ¿no? Las percepciones, las emociones, etcétera, los ciudadanos tenemos que tener, y sobre todo los poderes, tienen que tener muchísimo cuidado, y el poder del Estado, porque los 3 poderes son claves que sean independientes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque si no pueden haber serios problemas de dudas, ¿no? Y no hay que ser hipócritas, porque uno de los temas que nos preguntan muchos, incluso alumnos de Derecho que están estudiando Derecho, te preguntan, oiga, ¿la justicia qué es la justicia, no? Dar a cada uno lo suyo,
en la teoría kantiana, ¿no? Oye, que el hombre, o sea, los medios no justifican el fin, etcétera. Y sobre todo no ser hipócritas y ser reales, ¿no? Sobre todo en esta etapa en que estamos, de esta pobreza, en donde los derechos humanos se lo pasan por el forro, porque hemos visto que los estados no respetan muchos temas autocráticos, de asesinatos, etcétera, porque si rompes esas relaciones te quedas sin unas inversiones económicas determinadas. En fin, en toda esta dinámica está claro que en este supuesto de hecho concreto parece de una manera clara que ha habido una influencia y que no ha habido una independencia sobre las decisiones que se han tomado, no solo ya de percepción, sino que parece que es una realidad. Y lo tienes en el propio complejo de culpabilidad de los dos presidentes que pidieron perdón, los dos presidentes del Tribunal Supremo y de la Sala Tercera, pidiendo perdón por la disfuncionalidad en la situación que se habían introducido, ¿no? Y entonces la gente está diciendo, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede solucionar este tipo de situación? Entrando en el fondo del asunto, las salas, ¿no? El Tribunal Supremo tiene sus salas, sala de lo penal, sala de lo civil, de lo social, de lo contencioso administrativo. La sala de lo contencioso administrativo es la sala que va a decidir si los actos de las administraciones públicas, es una sala muy especial, los actos de las administraciones públicas, de las autoridades, son conformes a derecho o no son conformes a derecho. Por lo tanto, tienen todo el control de la interdicción a la arbitrariedad. Es el aparato de justicia que va a analizar, ¿sabes?, si ha habido injusticias, arbitrariedades dentro del aparato de la Administración General, y tiene mucha importancia. Esa sección tercera, que es de lo contencioso administrativo, tiene varias salas. Y una de las salas, la segunda, que fue la que dictó la sentencia, que son los especialistas en derecho tributario, porque hay otras salas, secciones, que son especialistas en derecho urbanístico, en fin, en otras ramas del derecho administrativo, pero esto es específicamente, ¿no? Bueno, pues esa sala sala tercera, sección segunda, dicta una sentencia donde dice que los obligados al pago es la banca, no el consumidor, el prestatario o el usuario, sino es la banca, y anula un decreto que desarrolla el impuesto de actos jurídicos documentados, diciendo, oye, a quien beneficia es a la banca, porque la inscripción en el registro mercantil es clave para la ejecución y los desahucios que hace la banca cuando no paga. Y no es obligatoria. Y no es obligatoria. Bueno, pero si no lo inscribes, sí, no te pueden, porque es un acto fundamental, pero formal. El principal interesado. Exacto, el principal interesado. Y también iba unido a los timbres de la notaría, sí, que también pagaban impuestos de actos jurídicos documentados. Bueno, pues la sala esta, con 3 sentencias, una que se publicó, 2 se quedaron ahí, 3 que reiteradas sentencias del Tribunal Supremo implican doctrina jurisprudencial y por lo tanto se tiene que aplicar. Hubieron 5 magistrados que 3 de ellos dijeron que tenía que ser el banco el que pagara, uno que se opuso y otro que se quedó ahí un poco en stand-by, en una situación híbrida, ¿no? Entonces, claro, eso crea doctrina y por lo tanto se tiene que aplicar. ¿Eso qué implicaba económicamente? Pues muchísimo dinero al Estado, a la banca y al sistema financiero en general. ¿Quién ha salido beneficiado de esto? Pues ha sido el Estado, y esto es un tema que hay que analizarlo, sobre todo los juristas, los especialistas en derecho constitucional, los sociólogos, porque el Estado es el principal beneficiado de esta situación. ¿Por qué? Porque implicaba un déficit público mínimo de 5.000 millones, y de hecho la ministra de Economía salió diciendo, oye, antes de que se reunieran o cuando se reúnen, mandan unos mensajes, manda el mensaje la banca, el sistema financiero. Entonces, claro, la percepción que tiene la gente es que el ser humano, el ciudadano, está sometido a los avatares de los lobbies económicos y del poder económico, donde es una hipocresía hablar de que los seres humanos estamos por encima y somos los que tenemos que conseguir los principios de igualdad, los principios de justicia, de equidad. Oye, aquí lo que domina, hijos míos, son los lobbies económicos y las fuerzas productivas que están por encima de los ciudadanos. Y además, dicho por algunos autores, parece que estamos sometidos, como en la época feudal,
a los señores de las feudales frente a los siervos de la gleba, adscritos a la tierra, adscritos a la hipoteca, y que no vamos a poder salir nunca de eso. O sea, y entonces hubo una controversia ahí de que, oye, no creo que estos elementos ahora, después de haber dictado las tres sentencias, vayan a hacer una rectificación, ¿no? ¿Por qué? Porque crean en el espectro de que el derecho puede asumir todo lo que se plantee, que todo es posible, porque tú podías haber planteado, oye, vamos a hacer un tema salomónico, oye, es que mitad el banco y mitad el cliente, ¿no? El usuario, el consumidor. Tenías muchas posibilidades de hacer, porque hay una sentencia bien estructurada, fantástica, y que en ese momento que sale, por una descoordinación o no, porque posiblemente estuvieran enfrentados los magistrados o lo que sea, porque esta historia es anormal. Pues ha significado un caos gravísimo en el sistema, pero sobre todo en la percepción de los ciudadanos de la justicia. Y viene temas de irritación que se tienen que solucionar. Y a mí me ha cogido fuera de, y es una reflexión que quiero hacer con ustedes, me ha cogido fuera de juego la decisión ahora del gobierno del Estado de cargarse ahora el impuesto de actos jurídicos documentados, porque eso es para, de alguna manera, desenfocar una cortina de humo con respecto a la grave situación de esa disfuncionalidad en la separación de poderes. Porque no tiene lógica que haya salido ahora, porque los temas de retroactividad y los ahorros que ha tenido el Estado y la banca en cuanto a esta situación, porque ahora te cargas el impuesto de actos jurídicos documentados, que por cierto, a ver cómo consigue esos ingresos que tenía de este impuesto, pero ya no vas a pagar, en teoría, todo un dinero que era por lo menos estamos hablando de 26.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque eso vinculaba a la cláusula hipotecaria, que saben ustedes, la nulidad de la cláusula hipotecaria, que son gastos de tasación, gastos de registro, gastos de notario, y el clave, que era el impuesto de actos jurídicos documentados, que era el 70% de esos gastos. Eso era una bomba de relojería, y por eso me gustaría reflexionar en este tema. Porque claro, porque todo el mundo va a decir, vamos a cargarnos el impuesto de actos jurídicos documentados. Pero ¿eso es para qué? Para evitar esta situación que ha pasado con la justicia, porque la justicia ha quedado muy tocada, muy tocada. La justicia, saben ustedes, que esa imagen de la señora con una venda en los ojos, una espada en la derecha y la balanza en la izquierda, ha quedado seriamente dañada. Y tú no le puedes decir a un hijo tuyo que esté estudiando Derecho, oye papá, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Entonces, ¿qué son los temas morales? Oye, los derechos humanos ahora, cuando te cargas a un ciudadano en determinada embajada o consulado y nadie dice ni mu o se callan porque los sistemas autocráticos, dictatoriales, te están imponiendo unas condiciones de actuación, y como no actúes conforme a los criterios de esa gente, te quedas sin unas inversiones económicas y todo el mundo asume esa historia. Pues estamos ante una situación de ética fatal, unido al tema de la pobreza. La mentira es lo que vale, lo que predomina, lo que tú te quieras creer. Da igual lo que digas, porque si yo me lo creo bien y si no también. Blas. Desde luego que la justicia ha quedado muy mal, muy mal. Mira tú que depositábamos la última de nuestras confianzas en la justicia, ¿no? Ya que no confiamos ni en el Ejecutivo, en muchísimos casos, porque van por donde van, y en el Parlamento por el follón que hay formado cada vez que suben allí. Y ya nos quedaba la justicia. Pero quien realmente han quedado mal han sido los vecinos y vecinas que tenían hipoteca, que han pagado ese impuesto y que ya saben que no lo van a recuperar. Máximo cuando con la gestión, sobre todo de las cajas, que eran llevadas por políticos, todos, de alguna manera, de una manera o de otra, hemos ayudado a pagar el déficit o la ayuda a la banca de los 77.000 millones de euros, que al final, aunque tú no lo pagues, pero te lo detraen en servicios, en actuaciones, en asistencia. Todos hemos colaborado a los 77.000 millones, y cuando al banco le ha correspondido pagar 5.000, se han puesto como se han puesto. Entonces, al final, el concepto que uno tiene del tema de los bancos es que siempre gana. Pero ya no gana solo cuando está a la derecha, también gana cuando está a la izquierda. O sea, el banco, al final, termina ganando siempre. Fíjate, amigo.
No tenemos dinero para nuestros viejitos, pero tenemos 77.000 millones para rescatar los bancos. Sobre todo, cuando se veía la gestión de los bancos, cómo esos dirigentes, esos directivos, se ponían esas cláusulas de liquidación, en algunos casos, de unos cuantos millones de euros, yendo bien o yendo mal. Sobre todo cuando iban mal, porque se ponían el máximo para poder marcharse, y ahí a la cárcel fueron solamente... Y la tarjetita para poder comprarse la botellita de vino de 900 euros. Mira, yo creo que estamos en un punto de inflexión muy interesante, sobre todo con vistas al futuro. Y desde luego lo que hay que hacer es un llamamiento a todos los partidos políticos, porque al final son los causantes del follón. Los parlamentarios son los que tienen que empezar a poner el gallinero en orden. El problema principal que tenemos, lo que estamos comentando son un tema puntual, que ha salido, pero añádele el follón de Otegi, añádele el follón que viene ahora con los catalanes, a ver cómo queda el Tribunal Supremo y qué va a dictar, qué presiones va a recibir, por dónde va a salir, es otra que nos viene, más todo lo de los ERES, más los no sé qué, es decir, estamos en un cacao jurídico impresionante. Pero ¿cuál es el tema principal para mí? Lo primero es que las leyes no son claras. Las leyes se hacen, pero se dejan en un contubernio para la libre interpretación del magistrado, porque si no, no habrían jueces ni magistrados. Si las leyes fueran claras, no había que interpretarlas, sino aplicarlas. Entonces, cuando ya cabe la interpretación del ser humano, ya podemos tener diferentes opiniones, y depende de quién te juzgue, te mira con este cristal o te mira con el otro cristal. Pero no nos olvidemos que eso empieza desde el año 1982, cuando Alfonso Guerra decide llevar al Parlamento que los jueces son elegidos por los partidos políticos en base al número de diputados que tiene cada uno. ¿Y antes quién los elegía? Antes se elegían entre ellos, o no sé quién los elegía. Dudo mucho. Yo no sé quién los elegía, yo sé... Si eran capaces de elegir los obispos, no van a elegir los jueces. Yo sé lo que pasa a partir del 92, que es lo que recuerdo. En el 92 es cuando el Poder Judicial se elige por los partidos políticos proporcionalmente a lo que tengan en el Parlamento. Y entonces ahí es donde viene el lío. Unas veces gana el PP y pega un cambio enorme. A la siguiente legislatura gana el PSOE y viene el cambio enorme. Y entonces estamos siempre en las interpretaciones y según quién sea, y además lo sabemos con el día a día, que depende de quién te juzgue, dice, coño, a ver quién me va a juzgar, a ver qué sentencia me va a caer. O sea, eso es vox populi, no estoy descubriendo nada, sino creo que es el momento de que los parlamentarios nacionales se pongan de acuerdo en volver a hacer que el Poder Judicial sea realmente independiente. Que no lo es, y se está demostrando que no lo es. Y hay que empezar a tener más seriedad. Pues tú dime el tema de Otegi. El tema de Otegi está condenado, cometió los delitos, pero porque una señora hizo un comentario, ahora Europa te dice que naranja es China. No se mete en la condena, pero dice que fue media indefensión. Pues lo mismo va a pasar ahora. Esto de hoy va a terminar en Europa. El tribunal está lastrado. Claro. Ahora que tú dijiste con el proceso, a ver qué signo de confianza va a tener. Claro. ¿Qué va a creer la ciudadanía con lo que salga de ahí? Y además sabes que va a terminar en Europa, y en Europa estamos perdiéndolo todo. Sí, yo no sé qué está pensando el gobierno, los ministros, los abogados, el tema de los abogados del Estado que cambian sus criterios en un momento u otro dependiendo de su empresario, que me parece lícito y que es justo y que es lógico, pero ahí hay una marejada ahora impresionante en todos esos sectores, y eso da inestabilidad al país, y todo eso tenemos que arreglarlo, o por lo menos lo tienen que arreglar los parlamentarios y el gobierno conjuntamente, y los jueces tienen que decidir callarse y obedecer. Lo que no puede ser es que tengamos el cacao que tenemos y sí, estamos con el periódico, el rollo, la posverdad, no sé qué, pero la realidad ¿cuál es? Que mientras no cambiemos la independencia y no estemos con asociaciones judiciales que son semisindicatos que se asocian por los partidos políticos,
aquí no hay independencia. Yo estoy de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero decir es que me acuerdo de aquellos hombres y mujeres que se dedican a la justicia, desde la abogacía, magistratura, de todo lo que sea, que son realmente honestos y son legales, que son la mayoría. Me acuerdo, me viene a la mente los jueces, pues yo no sé cómo se llaman, si son territoriales o son como, por ejemplo, los juzgados de Telde o los de Santa Cruz, que son, hay gente, a lo mejor los seguros, que están cumpliendo con todos los y tratan de ser, como tú decías la imagen, de ciega, de la balanza equilibrada sí. y justa. Los hay. Lo triste es que aquellos que están arriba, que son los que tienen que predicar con el ejemplo, predican totalmente con lo contrario. Y eso, antes hablaba, creo que era Blas, con el tema del Estatuto de Autonomía. Aparte de venir, tú hablas de los parlamentarios, pues que los programas electorales recogen ese tipo de reivindicaciones. Mi postura de mi partido con respecto a esto es esta y esta. Pero falta también incluir en los programas el tema de la ayuda a la pobreza, el tema de la dependencia, que nos parece como el viejo lo tiene que ver, o la vieja la tiene que ver, pero es como cuando arde un bosque en Galicia a nosotros, pero el día que nos cogen pajonales o nos cogen aquí al lado, nos tiramos por la cabeza. Pero además cada vez somos más los que estamos soportando esa situación. Claro, no, evidente. Cuando eran menos, claro, se ocultaban, no se notaba, pero el aumento de la esperanza de vida va haciendo que cada vez haya más viejitos, más dependientes, más problemas, más asistencia sanitaria, más medicación. Con lo cual tiene que cambiar la política forma. Tiene que actuar directamente. Y en el año 2030, creo que leí, 2040, seremos el país del mundo con mayor esperanza de vida. Claro. Porque ahora estamos segundos detrás de Japón. Claro. Con lo cual, lo que bien te decía, eso requiere otro tipo de necesidades. Vamos, claro. Totalmente. Ni tren, ni vaina, ni metro guagua. No, me refiero que es una cosa que te viene. Para el futuro. Y si no hacemos como la Lagarde se llama, la ministra de Finanzas francesa, que está en el Banco Mundial, que no lo entiendo, la juzgan y la condenan o la interpelan porque hay chanchullo en las perras y sigue. Y él dice que el problema es que la gente vive mucho. O sea, ya está. Es como dice, oye, tengo hambre, pues come. O sea, no me da la solución. Simplemente me dice que coma. Ya quisiera yo comer. Pues igual es este tipo de cosas. Hombre, hablabas del tema del proceso y todo eso. De verdad que esto está distorsionado de tal manera, pero totalmente distorsionado. Y yo pienso que a lo mejor es una tontería, pero el diálogo ahora es más importante que nunca, pero no el diálogo entre ellos, sino entre nosotros, entre los que no estamos ahí, entre los que estamos aquí, esconder los intereses partidistas, o sea que a mí me voten por la voluntad o por la forma de hacer las cosas, no porque yo dé una prebenda o deje de darla. Y lo triste es que, lo digo por el tema de Alsasua el otro día, que hasta la propia derecha está en contra, la propia AUGC, Agrupación Unificada de Guardias Civiles, emitió un comunicado diciendo que la manifestación de Alsasua de España Ciudadana no era la mejor manera de defender a la Guardia Civil, sino atendiendo todas las necesidades que tiene la Guardia Civil, porque parece ser que no están provistos de chalecos antibalas en condiciones, que tienen una serie porque siempre viviendo en casa cuarteles de la Guardia Civil, o sea, están viviendo de manera militar, o sea, ese tipo de cosas es lo que pide la Guardia Civil. Que los agresores de Alsasua, ¿estoy a favor? No, estoy en contra totalmente. Que dos personas, nadie está a favor de eso. Pero la utilización, igual que ahora a los que han sufrido, como este Juan José Cortés o ese del Castillo. Se puede comprar un piso, ¿no? Claro. Puede tener una hipoteca. Nadie lo obliga a que vivan en una casa cuartel de quiero decir, mira, te pongo un ejemplo. Lo que pasa es que es muy fácil pertenecer a un cuerpo de seguridad del Estado y que el Estado te lo dé todo. No, pero yo te pongo un ejemplo que conozco. Los docentes antes tenían que residir en un radio inferior a 10 kilómetros donde estuviera el centro de enseñanza. Y los sanitarios también. ¿Y cómo se come eso? Y ahora con no. La movilidad que había para tú colocarte y hacer de todo. Y ahora no. Ahora o sea, tú tenías que... Yo me acuerdo cuando estaban las casas para que vivieran los docentes. Y había hasta economatos que seguían. Y el tema de las mutualidades empezaron por los docentes. ¿Por qué eran más listos? No, porque eran más gente, sobre todo mujeres. Y había que solucionarle la vida. ¿Por qué los curas no se casan? Porque Dios les dijo que no se casara. Fue una cuestión de la iglesia, fue una cuestión económica. Pues si yo mando un cura al Tenara, tengo que mandar la mujer a los hijos. Y así de simple, así de sencillo. O sea que me acordé del Padre Báez ahora, ¿no? Cuando se moría, lo vieron cuando dice esas cosas, ¿no? Pero que es verdad, o sea, yo pienso que como él, yo entiendo que quiere decir que la vida es mucho más simple que eso, mucho más sencilla que eso, que tratan de entendernos todos. Pero es que aquí tratamos de complicarnos la vida, de complicarnos y complicarla.
Y al fin y al cabo, los que estamos debajo somos los que pagamos siempre. Hay un refrán muy antiguo que dice que del cielo abajo cada uno vive de su trabajo. O sea, cada uno se busca la vida. Pero una cosa es lo que se dice en la política cuando se está en la oposición, y otra cosa es cuando se está en el gobierno. O cuando se está en el gobierno se actúa de una manera y lo más fácil es poner ideas y qué bonito sea. Y ese fue el patinazo que tuvo la ministra Calvo. Ahí teníamos un corte y lo podemos compartir cuando la ministra Calvo, a la pregunta que le hacía por parte de los periodistas, y hablaba sobre la actuación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y cuál era la postura en este caso, el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Hombre, el periodista pregunta, si Pedro Sánchez era y es el presidente del gobierno, se espera por lo menos que actuara de la misma manera y hiciera lo mismo que decía 5 meses antes o un año antes que un año después. Por lo menos era la misma persona o es la misma persona. Pero según la ministra, no es el mismo. Ya no es el mismo. Y en 5 meses hay un cambio, no, en 5 meses y en una hora, desde que jura y promete por un cargo, pues ya pasas de ser ciudadano a ser Dios me libre. Y eso fue el patinazo de la ministra y se quedó más pancha que ancha. Por lo cual, no solo los jueces han perdido credibilidad en este país, sino los políticos que ya la han perdido hace mucho tiempo, se vuelve a confirmar que todos son iguales. Así, con este claro ejemplo, la ministra Calvo patinaba. Delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre. A ver si podemos recuperar este audio y este vídeo. Podemos recuperarlo, lo tenemos recuperado, lo recuperamos en un momento, pip-plac. ¿De qué canalillo? Pensé que decía lo del canalillo cuando fue a visitar al Papa, ¿no? No, estamos hablando cuando se le pregunta si es delito de rebelión cuando se está en la oposición y es cuando claro, lo dijo Pedro, el mismo Pedro que es presidente del gobierno, o es primo hermano o un gemelo. A lo mejor tiene un gemelo el señor Pedro Sánchez, no nos hemos enterado. No, no es igual. ¿Lo vas a repetir o no? Pues lo vamos a repetir, ¿lo tenemos? Un segundo esperamos. Bien, esperamos ese segundo para poderlo repetir y poderlo por lo menos compartir. Son las cosas del directo y los temas técnicos que siempre los duendes, yo no sé si es los duendes o ya nos manda esta esfera de oye, que el gobierno es el gobierno y el gobierno no se equivoca y que no deja de estar sacando esto, hombre, que los ministros no patinan, que son los mismos cuando están en la oposición que cuando está en el gobierno. Por lo cual, lo que ha hecho el señor Rajoy está bien hecho. Pues parece ser que sí, ¿no? Que todo lo que ha hecho el Partido Popular en toda esta legislatura aquí para atrás lo ha hecho bien. Porque una cosa está en el gobierno y otra cosa está en la oposición. Según lo que dice la señora ministra Calvo. O podemos entender. Damos paso. No lo podemos poner. Nada, que no tengo razón. Yo es que antes vi el tema, ¿no? Pero te voy a pedir disculpas porque a lo mejor no te va a gustar, ¿no? Pero es decir, es lo que se lleva ahora, es el estilo de la política de la posverdad, de decir barbaridades, perder miedo al ridículo. Es decir, yo tengo que justificar lo injustificable y lo justifico, igual que el cumplimiento del programa cuando hago todo lo contrario a lo que debo cumplir, tipo lo que pasa en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Oye, yo, persona física, cuando no estoy en el gobierno, digo lo que me viene en gana, pero ya cuando soy presidente del gobierno soy un ente superior, sacralizado, que me desdigo de lo que dije, ¿no? Donde dije digo Diego. Y eso es maravilloso para mi vida personal, para la vida del partido, y ustedes se lo tienen que tragar porque esto es así. Y si no, problema de ustedes. O sea, es considerar al electorado
a quien no va dirigido el mensaje, porque por ejemplo, a la gente del PP esto le da igual, ¿no? Pero a lo mejor a los del Partido Socialista, oye, pues te parece correcto lo que ha dicho. A mí me parece que es un pago que está haciendo. Sí, pero que esa es la política, es decir, la política ahora es decir todo lo que sea. Mientras más barbaridades digas, mejor. Y no hay miedo al ridículo. Oye, pero sí, ¿qué? ¿Y qué pasa si yo he dicho esto y me equivoco? Pero no me equivoco porque yo tengo la verdad, es mi verdad. Tú estás equivocado. Si no estás a favor mío. Y esa es la historia que está viendo. El problema es el objetivo. El problema es el objetivo. Es decir, un objetivo que es pasar estos presupuestos, si puede, con el apoyo de todos los que hicieron la moción de censura. Y además, si puede, que cada vez yo lo tengo más en duda, prorrogar hasta el 2020. Claro que pueden. Sí, puede, pero es insostenible. Claro, el problema son los ruidos internos que nosotros no conocemos. Sí, la abogacía del Estado, los jueces, los militares, los no sé qué. Sí. Es decir, hay un rum que esta sociedad no va a soportar, pienso yo, hasta el 2020. Entonces, primer palo va a ser qué van a hacer los independentistas con los presupuestos, porque ahí hay un problema. Es decir, o prorroga los presupuestos de Rajoy o tiene unos presupuestos que está apoyado por los independentistas y por todo esto. ¿Lo somete a votación? Lo prorroga. No, quiero decir yo. Vamos a suponer, lo somete a votación para ver si tiene los apoyos necesarios. Eso sí, si ve que no tiene en los pactos previos, en la trastienda, si no tiene apoyo... Pero imagínate que está en el aire y que lo obligan a presentar, que se lo obliga a presentar. No, pero él verá si lo presenta o no, porque él sabe los números. De cualquier manera... lo presenta en el Parlamento y se aprueba. De cualquier si no manera, tiene apoyo, busca la manera de hacer la prórroga. Entonces, la reflexión que hago es la siguiente. Si ahora los independentistas no apoyan los presupuestos de Pedro Sánchez, va a prorrogar. Pregunto. Entonces quiere decir que Casado y Rivera son golpistas, ¿no? Porque has conseguido lo mismo con el apoyo de los independentistas, ¿o no? No digo por el tema de la política, ¿eh? Es cuestión de interpretación o no. A ver si me explico. Si él es presidente del gobierno, porque los independentistas apoyaron la moción de censura, si ahora van en contra de los presupuestos, es lo mismo que está persiguiendo Casado y Rivera. Eso quiere decir que también está apoyando. Pero son libres. No nos hemos unido para tirar a nada. Y tampoco antes se unieron. Simplemente apoyaron la moción de censura. Claro, que el objetivo era quitar a Rajoy. Pero eso fue hablado y fue pactado. No lo dudo. En aquel momento le dijo, si usted dimite, retiro la moción de censura. El tema es más sencillo, porque nosotros nos tenemos que acostumbrar a esta situación que ocurre en Italia y en otros países. Es decir, es la mayoría y te tienes que fastidiar si son independentistas. Claro, por supuesto. Eso es la mayoría, Fernando, y es la legitimidad. Fernando, yendo a lo de Calvo, viendo ese tema que se vio ahora, que no escuchamos, pero que ya hemos escuchado en algún sitio, es que nos extrañamos de eso como... Es que parece que eso está pasando ahora y no ha pasado nunca. Claro. Eso ha pasado toda la vida. Solo que antes, cuando esta mujer decía esto, se grababa, se escribía, salía mañana en el periódico y dentro de 15 días no se acordaba ni Dios. Ahora, como la jodida hemeroteca... Y las redes sociales. Pues vas para atrás y vas cogiendo todo el mundo lo que ha dicho hace 4 o 5 años y ahí no escapa nadie. Sí, el bar. Sí, el bar, efectivamente. Correcto. Eso ha pasado siempre. Solo que antes no se guardaba y ahora sí. Pero este tipo de cosas. Antes te podía decir. Estos arrancadas de caballo y frenada de burro, eso ha existido toda la vida. Solo que ahora... Pero la estrategia que tiene claro Pedro Sánchez, y si la puede conseguir, la consigue, es aguantar hasta el 2020, como sea, es el poder. Pero yo creo que inaguantable. Pero yo me siento. El objetivo inicial. Yo creo que ya el objetivo ahora es el 19. El 19 porque por las elecciones, ¿te refieres? Sí, a ver si llegamos. Después de la andaluza, a ver cómo quedamos. Lo que no se sabe es si es para el final del 19 o es antes. Y porque ayer se rumoreaba ya 24 de febrero, que no me lo creo, pero ya ha salido en los medios. Hablando de mayo quizás sí. Pero están hablando... No, entonces yo pienso que es posible que si esto se deteriora con el tema de los catalanes y tal, que pueda hacerlas coincidir las autonómicas con las generales. Pero el tema de Cataluña, hablando del tema a la justicia le han puesto también un problemón, porque los políticos no han sabido actuar. Sí, si se hubiese hecho el 155 en su momento, pero claro, se hace mal el 155 a destiempo y el paquete es para la justicia. Y ahora metes ahí un problema de la justicia que se desprestigia en el tema y en el tema de las hipotecas. El tema de Cataluña es un problema que han generado los políticos y se lo han pasado a la justicia. Y ahí resuelvan este problema. Yo pregunto,
ya nos vamos, porque nos quedan 3 minutos. Pero yo, ciudadano, me siento y oigo y digo, si todos los políticos vienen a la política, pues vienen por el bienestar de los ciudadanos, y los presupuestos generales del Estado es una herramienta importante para el desarrollo de un país, porque no se ponen de acuerdo todos, porque tienen nada más con un punto común, el bienestar de los ciudadanos. Porque todos de acuerdo, unos para acá y otros para allá, y se aprueba. Y no tiene que esperar que si me da el voto el diputado 176 y el 175, que a su vez le vamos a dar 20 millones más para su autonomía, en el cual se lo vamos a restar a la otra autonomía. Pero mire, no estamos en el mismo país. Usted le da al que te apoya y al otro ciudadano. A mí me apoya Pepito Pérez de la comunidad X y le voy a dar más que a Antoñito porque no me apoya. Todos los ciudadanos somos igual. No estamos en un país que se llama España. Todos los españoles no tienen los mismos derechos. Eso no son las reglas del juego. Que aquí rompemos el pastel y según tú me apoyes y me des, pues eso es lo que te doy y no te doy. Pues claro, los presupuestos generales son para todos los ciudadanos. Pónganse de acuerdo y apruébenlo. Estoy totalmente de acuerdo, eso. ¿Cómo era aquello? Totalmente de acuerdo. Porque ahí tenemos un partido que ha apoyado una moción de censura que se llama Podemos, pero no apoyó en su momento que entrara un gobierno que estaba conformado por el señor Sánchez y el señor Rivera, que era ciudadano. No, pero es que si viene ciudadano nosotros no vamos, pero sí vamos con los etanos. Eso es así. Bueno, ¿Pero qué te extraña de eso, Eso Paco? es arrastrar un poco hacia la... Mira, ¿qué te extraña de eso, Paco? Mira, si quedan 2 minutos, hacer un comentario ya que sacaste antes, que los empleados de administraciones públicas, profesores, guardias civiles, se les tenía que preparar una vivienda cerca de donde... Porque no tenían dónde ir, entonces se les ponía una vivienda. Había que ir caminando. Todavía hoy, San Bartolomé de Tirajana, el Patronato, un sitio de lujo para vivir, sin viento, en muy buenas condiciones para vivir. Siguen los guardias civiles y profesores, algunos, en viviendas municipales sin pagar un duro, en algunos casos con 2 viviendas, en algunos ya jubilados, y en algunos casos en esas viviendas han hecho hasta 4 viviendas de alquiler. Pero buena suerte. ¿Verdad que no tiene Eso explicación? es de película, ¿no? Pues eso está ahí. Pues así está. Así está. Mientras unos tienen unos privilegios, los ciudadanos Pagamos. Y después decimos que no hay los vivienda. viejitos, no tenemos quien los ayude. Sí, pero después, cuando conseguimos nosotros los privilegios, no quiero que nos los quiten. Hombre, que no nos remuevan. Las castas, cuando consigues una posición, o sea, que mucha gente quiere conseguir privilegios para quitárselos a otros, ponerse ellos encima y siempre estarán así. Tenemos ejemplos. Sobre todo que la política ahora mismo es ver quién trinca un sillón para no soltarlo. Hombre, ¿quién es? La política Aquí no es... llega nadie para decir, mira, voy a estar 4 años o voy a estar 8, voy a hacer lo que pueda y me marcho. No. La Si política estoy 8, es voy a ver si sigo hacer 8 un más. partido, tener un solo diputado y que el gobierno dependa de mí. Claro. Y Ser la llave, el carcelero, el Coño, aquí vigilante. tuvimos, eso se cotiza. Aquí tuvimos el 176 que lo explotó muy bien en la legislatura anterior. Hombre, que se lo... Y ahora no se... Ahora ya nos cuenta porque están los independentistas. Don Rafael, don Fernando, don Blas, don Domingo, gracias a los 4 por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate y a ustedes también, por supuesto. 1.000.000 de gracias por estar un día más compartiendo este programa y siendo cómplice con esta casa, con Canal 4 TV. Ahora dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.